Brock afirma que los historiadores no podemos usar conceptos de forma atemporal, que debemos tomar precauciones para no caer en el anacronismo al analizar textos antiguos, y esto se debe a que no podemos usar los conceptos de forma ingenua ni como si fueran universales. Debemos aprender a hacer un trabajo crítico. Los conceptos no son atemporales, por lo que debemos preguntarnos siempre si son válidos para la época que se está estudiando. Aplicar directamente categorías actuales al pasado implica alto riesgo de distorsión. También debemos verificar la validez histórica de los conceptos, comprobar que esos conceptos existían en la época o si son construcciones posteriores. Aquí es clave la distinción de los dos planos conceptuales que retoma Concealer entre los conceptos propios de la época y los conceptos expos, que son los conceptos elaborados después de los hechos. Si confundimos estos dos planos, fácilmente podríamos caer en el anacronismo. Por otro lado, nuestra labor como historiadores es que debemos historizar los conceptos, estudiando la evolución en el tiempo, porque una misma palabra no mantiene el mismo significado. Teniendo en cuenta también la distancia entre conceptos y la realidad, el concepto no es una realidad sino una representación construida. Por eso se debe verificar si los rasgos de concepto realmente corresponden con la situación histórica concreta. Para Antoine Prost es imposible comprender el pasado limitándose al vocabulario de los actores, ya que la labor del historiador no es simplemente repetir lo que se dijo, sino explicar y organizar los hechos, mientras que el lenguaje de la época está ligado a la vivencia inmediata y subjetiva de las personas. El historiador necesita una mirada externa y retrospectiva que le permite identificar estructuras que los propios contemporáneos no percibían. Si el investigador solo usaba palabras de los actores, quedaría atrapado en sus mismos prejuicios y limitaciones, renunciando a la capacidad de análisis científico que define a la disciplina. Por lo tanto, la historia se construye en una tensión constante entre el respeto al lenguaje original para evitar lo que se le conoce como anacronismo, y la creación de categorías de análisis propias como revolución industrial o absolutismos. Y estos conceptos son herramientas artificiales, pero que también son necesarias, permitiéndole al historiador traducir experiencias individuales en procesos generales inteligibles. En definitiva, comprender una época implica un ejercicio de mediación, y se debe conocer el vocabulario del pasado para no distorsionarlo. Y es indispensable el vocabulario del historiador para poder dotarlo de un sentido explicativo desde el presente, para poder entenderlo mejor. Gracias. La verdad, al responder la pregunta, yo considero que, según el texto de Antoine Prost, la conceptualización basada en hechos, acontecimientos del pasado, es un proceso el cual eleva la historia de una simple crónica de eventos a una explicación científica coherente. ¿A qué me doy a entender esto? A que no necesariamente tiene que ser terminológico ya, sino que gracias a los conocimientos y el uso de conceptos se da una creación de herramientas intelectuales que permiten organizar la masa caótica de datos empíricos en una síntesis inteligible. Y bueno, pues eso se demuestra por medio de 5 mecanismos claves, 5 mecanismos, los cuales ayudan a este proceso de conceptualización histórica a base de hechos y diferentes herramientas. Bueno, empezando con la primera herramienta, la síntesis y organización de la experiencia. Esta consiste a que un concepto funciona como un concentrado de contenidos que agrupa diferentes experiencias y datos dispersos en una unidad con sentido. ¿A qué se refiere? A que diferentes datos
se agrupan como si fuera una bola de nieve a ese concepto sin tener que decirlo individualmente. Un ejemplo de esto podría ser la crisis económica. Es un concepto el cual permite al historiador realizar la economía de descripción vinculado casualmente a fenómenos como las malas cosechas y la mortalidad sin necesidad de enumerar cada detalle infinito, transformando así la acumulación de hechos en un todo coherente. Ya yéndonos al punto número 2 de las herramientas, está el tipo de ideal como modelo comparativo. Basándonos en la metodología de Max Weber, el historiador construye tipos ideales, que son modelos conceptuales que realizan rasgos específicos de la realidad para facilitar el análisis. Este tipo de conceptos de tipo ideal no son tan literales, sino algo más abstracto. Estas herramientas no pretenden ser un reflejo exacto del pasado, ya no me refiero a lo literal del pasado, sino un marco de referencia o concepto límite, si podemos decir así, contra el cual se contrastan los hechos concretos. La explicación histórica surge precisamente de analizar cuánto se aleja o se acerca a la realidad empírica de dicho modelo. Bueno, ya yéndonos al tercer punto de las herramientas, está la articulación en redes semánticas. ¿Qué quiere decir esto? Los conceptos no operan de forma aislada, sino que adquieren su rigor científico al insertarse en redes de asociación y oposición. Por ejemplo, el concepto de fascismo, claramente mencionado en la lectura, solo cobra sentido pleno cuando se relaciona y diferencia de otros como la democracia o el autoritarismo, algo así. En cuestión, esta estructura lógica impone un orden al relato histórico, ya, porque estos conceptos cuando se comparan tú tienes una idea de cómo funciona ese concepto siendo la oposición o siendo relacionado con otros conceptos, asegurando así que la argumentación sea sólida y que las relaciones entre los términos sean estables y pensables. Yéndonos al cuarto punto, tenemos uno de las herramientas más importantes y por lo tanto una de mis favoritas, la construcción de actores colectivos. La conceptualización permite crear entidades sociales denominadas singulares plurales, como la clase obrera o el Estado, que actúan como protagonistas de la historia al tratar a estos grupos como individuos con intenciones y estrategias propias. Esta es una herramienta muy buena que siempre se ha usado y que ha ayudado a ahorrarse un montón de texto y así ya. ¿Me entienden? Bueno, ¿por qué? Porque el historiador puede explicar procesos sociales complejos y luchas de poder que serían imposibles de narrar si se limitara a una simple suma de biografías individuales dispersas. O sea, ¿sí? Teniendo este tipo de herramienta en la conceptualización nos permite a nosotros dar a pie a explicaciones mucho más complejas teniendo solamente un concepto que tenga relación a un grupo social, y eso es simplemente espectacular. El último punto que vamos a explorar es, para mí, el más importante que debe tener en cuenta un historiador, la cual es la historización y control del anacronismo. Para garantizar la validez científica de una investigación, el historiador debe historizar sus propios conceptos, reconociendo que el significado de las palabras cambia con el tiempo. ¿A qué se refiere con esto? Básicamente, a que el historiador debe estar 100% consciente de que conceptos de ahora no son lo mismo a la época a la cual se quiera hablar o se quiera entender. Este mecanismo exige vigilar la distancia entre las categorías actuales y la realidad pasada, tratando los conceptos no como verdades inmutables, sino como herramientas de análisis dinámicas que deben adaptarse al contexto temporal específico que se pretende estudiar. Todas esas herramientas permiten la conceptualización histórica, la cual para nosotros es sumamente importante para poder hablar de una época, para poder dar un análisis y poder dar conocimiento de
conocimiento y nuevos detalles que se irán adaptando al futuro. Gracias. La idea de Koselleck es que antes del siglo XVIII la gente hablaba de historias en plural, como relatos separados de cosas que pasaron, y casi siempre se usaban para dar ejemplos morales, como lecciones de vida. Pero después empieza a hablarse de la historia en singular y eso cambia todo, porque ya no se ve el pasado como historia suelta, sino como un solo proceso grande que conecta todo lo que ha pasado en el mundo. Es decir, todo empieza a tener relación como si fuera una sola historia en desarrollo. Además, la historia deja de ser solo algo que se cuenta y pasa a verse como algo que actúa, como una fuerza que influye en lo que ocurre. Ya no es solo lo que pasó, sino algo que explica cómo cambia la sociedad con el tiempo. Entonces, la implicación más importante es que dejamos de ver el pasado como ejemplo para aprender y empezamos a verlo como un proceso continuo donde hay cambios, evolución y hasta ideas como el progreso. En pocas palabras, pasamos de historias para enseñar a la historia para algo que explica, como algo que explica algo sobre el desarrollo de la humanidad. ¿Alguna vez no han sentido de que lo que nos enseñaron de niño ya no nos sirve para el mundo de hoy? Eso es a lo que Koselleck llama la brecha entre experiencia y expectativa. ¿Cómo así? En la modernidad el futuro se parecía al pasado. O sea que si tu abuelo vivió de cierta manera, tú vivirías igual. Era como una guía confiable que se debía seguir. Pero ya en el siglo XVIII todo esto comienza a cambiar. Llegan las revoluciones, las aceleraciones, el progreso. Entonces esto hace que el mundo se transforme tan rápido que ya la experiencia acumulada no alcanza para prevenir lo que viene. Entonces ya el futuro se convierte en un territorio desconocido. Koselleck dice que ahí está la experiencia, la experiencia moderna de un tiempo. Vivimos en una tensión permanente entre el pasado que ya no nos enseña lo suficiente y un futuro al que no nos podemos anticipar. Esa brecha, ese abismo entre lo vivido y lo esperado es lo que define cómo los modernos vemos el tiempo histórico. Como bien sugiere Anthony Prost, esta tensión es la que nos obliga a nosotros, a los historiadores modernos, a trabajar de forma distinta. Ya no somos cronistas que apuntamos todo lo que pasa, somos investigadores que tratamos de dar sentido a un mundo que se acelera. Acá la historia se vuelve un pilar fundamental tanto para lo social como para lo político. ¿Por qué? Porque en un mundo donde el futuro ya no está escrito, el único que interpreta el pasado es el que tiene el poder de proponer hacia dónde debemos caminar. Para entender el planteamiento de Koselleck debemos imaginarnos que estamos antes del siglo XVIII. La historia era vista simplemente como un conjunto de relatos o lecciones del pasado. En la modernidad ocurre un cambio fundamental. La historia se convierte en un colectivo singular, es decir, una fuerza única y poderosa con vida propia. ¿Qué significa un sujeto agente? Significa que dejamos de ver la historia como algo que nosotros escribimos y empezamos a verla como algo que actúa sobre nosotros. Y entonces empezamos a usar frases como la historia nos juzga o el progreso de la historia es imparable. Este cambio lingüístico fue clave porque permitió que la historia se usara como una herramienta de justificación política. Al creer que la historia tiene una meta definida, ya sea la libertad o el progreso, los líderes sociales empezaron a actuar en nombre de ese destino histórico. Un resumen sería que la historia dejó de ser un simple recuerdo de lo que pasó para convertirse en un motor que impulsa, justifica y da sentido a nuestras acciones del presente. Gracias.